Queremos darte la bienvenida. Esta es la reunión general de nuestra iglesia Gran Comisión que semana tras semana tenemos. Hoy es una de las primeras reuniones de este nuevo año y no dudamos de que Dios va a hablar a tu vida y te va a edificar a través del tema de hoy. Así que no dejes de compartir este video y de darle like también para que más personas puedan verlo y puedan estar aquí con nosotros semana tras semana. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pasado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Oh, yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Hay uno más entre las llamas. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás.
Me gusta siempre tener a mano mi foco, ¿verdad? Muchas veces se va la energía y no sabemos cuándo va a regresar. Y él, por supuesto, nos hace una labor tan importante porque, quiera sí o no, nos permite movernos con cierta libertad en medio de las tinieblas. Ha sido Jesús quien nos dijo: yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Y es exactamente esa la propuesta que Él hace para ti. Él murió por ti y por mí en la cruz. Él resucitó al tercer día pagando nuestros pecados, y es Él quien nos puede dar la dirección para vivir una vida como le agrada a Dios. Todo a través de aceptarle como Cristo, a Él como Salvador. Él es aquel que puede guiarnos en medio de todas estas tinieblas, quien puede darnos la pasión para vivir, quien puede darnos esperanza para permanecer, y la decisión Él te la ha dejado a ti. Acéptale como Salvador y vive como nadie en este mundo. Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con ustedes para terminar la serie de conclusiones. Estamos en el último tema: las crisis generan oportunidades. Hemos pasado tantas dificultades que nos es difícil ver cosas positivas en todo esto que ha pasado en todo el mundo. Decía Albert Einstein: en las crisis es donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, decía él, sin quedar superado. El otro día entraba a una tienda que normalmente es una ferretería en la ciudad de Tegucigalpa, y al solo nomás entrar a la tienda, hoy vemos productos del hogar, también vemos productos comestibles. Se han reinventado en esta tienda. También miraba el otro día por la televisión un grupo musical de la costa norte de nuestro país que usaron el bus que se trasladaban para ir a hacer su show, lo transformaron en un supermercado y andan de lugar en lugar en la ciudad de La Ceiba vendiendo sus productos. Nosotros tenemos que reinventarnos y ver que en medio de todas las dificultades que estamos pasando, Dios nos está dando la oportunidad de reinventarnos. De nuevo, Albert Einstein decía: sin crisis no hay desafío. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay mérito. Nosotros tenemos que ver que las crisis nos generan oportunidades. Claro que sí las generan, pero muchas veces nos estamos concentrando en cosas negativas totalmente. Nosotros tenemos que concentrarnos en aquellas cosas que nos lleven a superar esta crisis. La crisis en los hijos de Dios son algo normal. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios usa para que nosotros crezcamos en madurez y también en carácter. Etapas de una crisis. Acabas de pasarla. Esa es la primera etapa. O te encuentras en medio de ella, o estás por iniciarla. La pregunta que te quiero hacer: ¿en qué etapa está tu crisis hoy en día? Dos consideraciones de la crisis. La primera: en los no creyentes produce aflicción. En los creyentes produce madurez y carácter. Si en el creyente la crisis produce aflicción, es que aún no ha entendido su posición en Cristo Jesús. Hoy en día tenemos muchos cristianos quejándose por la crisis que estamos pasando, pero lo tenemos que ver como un propósito de Dios para que nuestras vidas cambien, que vayamos madurando, que cambiemos de etapas. El Viejo Testamento cuenta cómo el pueblo de Dios afrontó muchas crisis. El pueblo de Dios pasó tantas crisis donde tenían guerras y eran invadidos, conquistados constantemente por los pueblos vecinos. También vemos que en medio de la crisis el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. Cuando perdemos todo lo material, como le pasó al pueblo de Dios, creemos que hemos perdido todo y que ahí ya no hay vuelta atrás y que no podemos afrontar esta realidad que hoy estamos viviendo. Yo sé que para los seres humanos,
cuando se pierde todo es bien duro porque nos concentramos más en las cosas materiales y pensamos que es lo que tiene valor en sí. Veamos las crisis del pueblo de Dios. En primer lugar, el reino se dividió en dos. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 19 al 20, miren lo que nos dice la historia. Así fue como el pueblo de Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Y cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había vuelto, todo el pueblo mandó a llamarlo para proclamarlo rey de Israel y se apartaron de la tribu de Judá. Ninguna otra tribu se sometió a la línea de David. En medio de esta crisis, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Se le dividió al cuarto rey de la dinastía, al tercer rey de la dinastía de David. ¿Por qué? Porque estaban en crisis y no la soportaron. Y el pueblo entonces tomaron la decisión, 10 tribus, irse hacia el norte y hacer su propio reino, el reino de Israel, el reino del norte. Y la tribu de David y la de Benjamín se quedaron en la parte sur del territorio y formaron el reino de Judá. También en medio de la crisis, el pueblo de Dios lo perdieron todo, seres queridos, casas, animales, todo lo material, hasta su propio país perdieron. En Segunda de Reyes nos cuenta la historia, en el capítulo 6, versos 24 al 25, cómo sucedió en la parte del reino del norte. Después de esto, sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo entonces mucha hambre en Samaria, al grado que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata y un puñado de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Tremenda crisis. Pareciera que fuera algo similar a lo que estamos pasando hoy. Hoy en día, en muchas casas ya lo perdieron todo. En la zona norte de nuestro país hay familias que todavía están viviendo en esta Navidad en la carretera. Triste ver las noticias y ver cómo ellos quieren superar toda esta crisis. A veces las queremos superar sin Dios y no es posible así. En Segunda de Reyes vamos a ver la historia de la tribu del sur. ¿Qué fue lo que pasó? Dice en el capítulo 25, versos 1 y 3, dice: Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia, y Nabucodonosor vino con todo su ejército y atacó Jerusalén y la sitió y levantó torres de asalto en sus alrededores. Era el día 10 del mes 10º del 9º año del reinado de Sedequías, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11º de su reinado. A los 9 días del cuarto mes, el hambre en la ciudad se agravó, al grado que la gente del país no tenía nada que comer. Hoy puedes pensar de que, wow, la crisis que estoy pasando, no tengo nada, ni bienes materiales, nada. No tengo ni qué comer, no tengo trabajo, podrías decir. ¿Cómo supero toda esta crisis? Yo te digo, tienes que verlo como una oportunidad para superarte a ti mismo. Cuando lo material se va y lo valoramos de una manera tan enorme y le damos el valor exagerado y pensamos que lo perdí todo si perdí todo lo material, y no debe ser así. Yo creo que debes de darle valor más grande a otras cosas, y te voy a mostrar cosas que sí tienen valor eterno. La primera, Dios. No valoramos a Dios y lo abandonamos. Dios es el ser supremo, el que nos creó, el que creó todo el mundo. También otra cosa que tiene valor eterno es la palabra de Dios. No la tomaron en cuenta estos reinos de Israel. Nosotros tenemos que tomar hoy en día en cuenta la palabra de Dios y no desechar a Dios de nuestras vidas. También otra cosa que tiene valor eterno: servicio a los tuyos y a los demás. Hoy en día no tenemos tiempo para voltear nuestros ojos hacia los demás, sino que nos estamos viendo a nosotros mismos y perdemos la perspectiva.
Había un empresario en México que era un banquero, experto en finanzas y tenía una facilidad de palabras para hacer negocios. Y había crecido tanto que no pensaba para nada en su familia, mucho menos en Dios. Y él pensaba que era experto en todo, pero un día de tanto se enfermó y fue donde un médico. Y el médico le dijo, te voy a remitir al oncólogo, porque sospecho que hay algo ahí que no me gusta. Y fue al médico y le detectaron un cáncer en la boca, propiamente en su lengua. El doctor le dijo, tengo que operar y vas a perder toda tu lengua. Y él se quebrantó, se humilló cuando el doctor le dijo esto. Y fue ante Dios una noche y le dijo, Señor, ayúdame por favor. Yo de hoy en adelante te voy a tomar en cuenta a ti. No dejes que me quiten toda mi lengua. Déjame un pedacito siquiera. Él no le contó nada a nadie. El día de la operación el doctor operó y vio que le podía dejar un pedazo de lengua. Y le dejó un pedacito de lengua a aquel hombre. Ese hombre, tartamudeando, glorificaba a Dios y le podía decir a su familia de una manera bien grotesca, porque no podía hablar muy bien, porque no tenía la mayor parte de su lengua, les decía que los amaba y que los perdonara. ¿Qué crisis estás pasando hoy que te lleva a reflexionar de esta manera como este hombre reflexionó? A veces reflexionamos tarde, pero hay que hacerlo. Dios quiere que superemos toda crisis. ¿Qué crisis estás pasando hoy? No sé, solo tú lo sabes. La crisis del pueblo de Dios, volviendo al pueblo de Dios, vemos en tercer lugar que generó la oportunidad nuevamente de confiar en Dios y ver sus planes. En Jeremías capítulo 29, verso 10, del 10 al 14, así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. En medio de la crisis, nos es difícil que hay planes de Dios para con nuestras vidas y que esos planes Dios los quiere llevar a cabo. Muchas veces nosotros no le damos cabida a Dios y lo sacamos de ellas. Hoy en día en el mundo entero hemos sacado a Dios. Ayer reflexionaba en la madrugada que me levanté y meditaba cómo Dios ha parado el mundo casi un año entero para mostrarnos su poder y que Él es quien tiene el control. El mundo ha sacado a Dios de sus vidas, pero nosotros tenemos que entender que Dios tiene planes para con nuestras vidas y que muchas veces nosotros no vemos los planes que tiene Dios porque egoístamente solo nos vemos a nosotros mismos. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Muchas veces no le dejamos opción y la única manera para hacernos entender y que volvamos los ojos hacia Él es meternos en una y otra crisis. Dios quiere que volvamos los ojos a Él. Las crisis en el pueblo de Dios también. Como cuarta cosa, contaron con Dios y Él les mostró qué hacer. En primer lugar, les pidió que oraran a Él. En segundo lugar, lo buscaran de todo corazón. Dios te está pidiendo quizás hoy, a través de este tema, que lo busques y lo busques de todo corazón. También les dijo, que Él los escucharía y los ayudaría. Dios te está diciendo, yo te voy a escuchar y te voy a ayudar. No te preocupes, hay que ir a Dios. Llevarle todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, de todo corazón. Y Dios te va a escuchar y te va a ayudar. También al pueblo les dijo que los volvería a la normalidad de nuevo, con nuevas perspectivas de vida. Dios te está diciendo hoy que Dios te va a traer a la normalidad de nuevo. No te preocupes. Este mal tiempo, esta mala racha, estas crisis van a pasar.
Simplemente concéntrate en Dios, dale oportunidad a Dios de nuevo. Jeremías 29, 12 al 14 nos dice, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo los entenderé y yo atenderé sus peticiones. 13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán y yo haré que vuelva del exilio, pues lo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que los llevaran. Palabra del Señor. Y si notas, siempre dice al final palabra del Señor. El Señor no miente y lo va a hacer. Busquemos en oración a Dios, llevémosle todas nuestras cargas. Vamos de todo corazón, humillados delante de Él. Expongámosle todo lo que sentimos. Él se va a dejar encontrar, te lo aseguro. Y Él dice que nos va a ayudar en medio de todo y nos va a volver a la normalidad. Al pueblo le prometió que lo iba a volver a la normalidad. Las crisis generan oportunidades. Solo tienes que concentrarte en Dios y no en lo negativo. Sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo. En medio de tanta cosa, en medio de todo lo que está pasando, tenemos que volver nuestros ojos a Dios y recordar que las crisis generan oportunidades. He visto en la televisión tantas personas cómo se han reinventado en medio de todo esto. Busquemos a Dios. En el caso personal me acuerdo que yo pensaba que en medio de esta crisis Dios había quitado todo. Y yo decía, Dios, manda algo de trabajo. Y de pronto un día Dios mandó el trabajo que yo necesitaba y que la gente que trabaja conmigo necesitaba. Bendición de Dios. Confiemos en Él. Las crisis generan oportunidades, no lo dudes. Vuelve tus ojos a Dios, Él te va a ayudar. Vamos a orar por el año que estamos por iniciar. Dios, gracias, porque sé que tú estás aquí en medio de nosotros, pero nosotros nos hemos vuelto tan egoístas que no volvemos nuestros ojos hacia ti. Nos estamos concentrando en nosotros mismos. No vemos la gente que tenemos alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, que necesitan muchas veces de nosotros. Dios, enséñame en medio de toda esta crisis a poder venir y buscarte y poder reinventarme, poder venir y ayudar a otros en medio de todo lo que está pasando. Señor, gracias por ser nuestro ayudador. Sé que tú permites las crisis para generar oportunidades en nuestras vidas, que no las dejemos ir, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te oro. Amén. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Gran Comisión de Comayagua. Primero que nada, pues compartirles cuál es nuestra visión como iglesia, como pueblo de Dios. Tenemos la visión de ser una iglesia apasionada por Jesucristo. Y como misión, hacer de cada persona un discípulo de Jesucristo. Por eso tratamos de vivir una vida apasionada en las disciplinas espirituales, que son la oración, la lectura y la palabra, que nos ayudan a arraigarnos en las promesas de Dios. También, pues recordarles que tenemos el proyecto Lucas 10 en la iglesia, que con ese proyecto pues estamos ayudando a las personas que tienen necesidades económicas, necesidades sociales, necesidades de algún recurso económico en relación a la medicina, en relación a una enfermedad, en relación a la comida, al vestuario, al techo. Y entonces este proyecto realmente está ayudando a las personas. Así que los invito pues, a que si ustedes tienen esa posibilidad y ese deseo, pues nos ayuden a aportar, ¿verdad? Se puedan comunicar con los líderes de la iglesia para hacer sus aportaciones a la iglesia, ¿verdad? También recordarles pues que también está la cuenta de la iglesia, ¿verdad? En Banco de Occidente, donde usted podrá hacer sus depósitos de ofrendas y diezmos, ¿verdad? Es importante recalcar que si usted tiene la convicción
de dar sus diezmos y ofrendas, pues perfectamente lo puede hacer. Y si usted no lo tiene, pues no se preocupe, que la vida eterna es gratis. Dios nos ofrece todo gratis, ¿verdad? Y llegar a la convicción de dar, pues eso es de parte de Dios. También quisiera compartirles que tenemos los grupos de crecimiento de la iglesia en distintos horarios que aparecen en la pantalla, que son los jueves, los viernes y los sábados, ¿verdad? Para lo cual se ubican en distintos momentos de acuerdo a sus necesidades y con distintos líderes. Así que puede comunicarse al teléfono que está al final de la Iglesia Gran Comisión si usted necesita más información al respecto, o de los miembros de la iglesia que puedan comunicarse, ¿verdad?, con sus líderes para poder contactar un grupo. También quisiera aprovechar esta oportunidad para compartirles una promesa de Dios. El pastor Nelson Guerra nos compartía el fin de semana acerca de las promesas de Dios y nos decía que las promesas de Dios son poderosas. Y es interesante, estaba pensando yo en eso, las promesas de Dios son poderosas, pero cuando las creemos, son poderosas cuando las hacemos nuestras, ¿verdad? Y lo dice en Josué capítulo 1, versos 7 al 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la fórmula del éxito de Dios, ¿verdad? Esforzarnos, ser valientes, porque ciertamente vamos a tener que enfrentar adversidades en la vida, pero si nos agarramos de las promesas de Dios, vamos a poder vencerlas. Podemos obedecer a Dios en esas promesas y podemos también levantarnos contra las injusticias de la sociedad, cubriendo necesidades o cualquier otra situación hacia donde Dios nos está llamando. Así que los animo pues a que disfruten de esta reunión. Bienvenidos y que Dios les bendiga.